Bueno, ahora vamos a continuar con el ejercicio 3, el cual nos dice que construye un avión que vuela a la velocidad de crucero de 800 kilómetros partido por hora a una altitud de 10 kilómetros, donde las condiciones atmosféricas estándar son de menos 50 grados Celsius y 26,5 kilopascales. Cada ala del avión se puede considerar como una placa plana de 25 metros por 3 metros. El coeficiente de fricción de las alas es de 0,0016 y mediante la analogía de Reynolds de cantidad de movimiento, transferencia de calor, determina el coeficiente de transferencia de calor para las alas en las condiciones de crucero. Bueno, primero necesitamos saber las propiedades del aire a menos 50 grados Celsius y una atmósfera. Y estas propiedades nos van a entregar el número de Prandtl, que lo vamos a tener que utilizar para poder calcular el coeficiente de transferencia. Luego vamos a tener que calcular efectivamente la densidad del aire a menos 50 grados Celsius, pero a 26,5 kilopascales. Entonces vamos a utilizar el pavo ratón o la ley de gases ideal con un R de 0,287 kilojoules partido en kilogramo Kelvin. Entonces reemplazamos, pasamos los menos 50 grados Celsius a Kelvin y los pascales se pueden, o los kilopascales se pueden escribir de la siguiente forma, que es kilojoule partido en metro cúbico. Entonces, si empezamos a simplificar, se nos van los kilojoules, se nos van los Kelvin, y nos quedaría el valor de la densidad del aire a estas condiciones es de 0,4141 kilogramos metro cúbico. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es calcular el coeficiente de transferencia de calor y vamos a utilizar las distintas fórmulas. Voy a ir a buscar las fórmulas que se me olvidaron. Bueno, primero, por la analogía de Reynolds, sabemos que C de f,x dividido en 2 es STX. También sabemos que ST es igual a H por la densidad, por el CP, por la velocidad. Y además, la analogía modificada de Reynolds nos dice que C de f,x dividido en 2 es igual al C de x por el Prandtl elevado a 2 tercios. Entonces acá, si comenzamos a hacer distintas modificaciones, vamos a tener que el C de fx dividido en 2 es igual al h dividido la densidad por Cp por V por el Prandtl elevado a 2 tercios. Y como nos están pidiendo el coeficiente h, vamos a despejar y nos va a quedar que C de x dividido en 2 por el Prandtl dividido por el Prandtl elevado a 2 tercios por la densidad por Cp por V. Ahora, si comenzamos a reemplazar, esto nos va a quedar como 0,0016 dividido en 2 por 1 dividido en 0,7 elevado a 2 tercios por 800, lo vamos a pasar a metro partido en segundo. Por el Cp, que lo vamos a transformar en joules. Y esto nos queda que H es igual a 89,6 watt metro cuadrado Celsius. Y listo. Ahí está resuelto el ejercicio 3.
Bueno, y el ejercicio 4 nos dice que un perfil aerodinámico sección transversal elíptica tiene una masa de 50 kilogramos, un área superficial de 12 metros cuadrados y un calor específico de 0,5 kilojoules partido en kilogramos Celsius. El perfil se sujeta a flujo de aire a una atmósfera a 25 grados Celsius y una velocidad de 5 metros partido en segundo a lo largo de su lado de 3 metros de largo. Se observa que la temperatura promedio del perfil cae de 160 grados Celsius hasta 150 grados Celsius en 2 minutos de enfriamiento. Supongo que la temperatura superficial del perfil es igual a su temperatura promedio y use la analogía cantidad de movimiento transferencia de calor para determinar el coeficiente promedio de fricción del perfil aerodinámico. Bueno, este ejercicio es bastante similar al 3, solamente que en este caso nos están pidiendo el coeficiente de fricción. Pero si se dan cuenta, no tenemos el coeficiente de transferencia de calor. Por ende, vamos a tener que calcularlo para después colocarlo en las ecuaciones modificadas de Reynolds y así poder despejar el coeficiente promedio de fricción. Entonces, las propiedades del aire a 25 grados Celsius y una atmósfera son de una densidad de 1.184, un CP de 1,007 y un Prandtl de 0.7269. Recordemos que para utilizar las analogías modificadas necesitamos un Prandtl que vaya entre 0,6 y 60. Así que este valor está correcto y por ende podemos utilizar la analogía. Ya. Entonces vamos a necesitar determinar el coeficiente de transferencia de calor para después reemplazarlo y sacar el coeficiente de fricción. Y para poder calcular este coeficiente de transferencia de calor, primero calculemos la razón de transferencia de calor. Y si se dan cuenta, tenemos todos los datos para calcularlo. Por ejemplo, tenemos la masa, tenemos el CP del perfil aerodinámico, sabemos la temperatura en que cae este perfil y además sabemos el tiempo en que cae este enfriamiento. Y nosotros sabemos que esta fórmula de MCP por delta T se mide en joules, por ejemplo, y si lo dividimos en tiempo, nos va a quedar dividido en segundos. Nosotros sabemos que un watt es joule partido en segundo. Así que esta expresión nos va a permitir llegar a la tasa de transferencia de calor. Entonces reemplazamos con los datos del perfil aerodinámico, que son 50 kilogramos, pasamos su CP a joules, escribimos la diferencia de temperatura y los minutos los pasamos a segundos. Eso nos queda que el Q es igual a 2083 watts y con este Q nosotros vamos a poder utilizarlo para utilizar la ley de enfriamiento de Newton, que se produce por convección entre el perfil y el aire. Entonces, con esta fórmula vamos a poder encontrar ese H. Entonces, conocemos el valor de Q, que lo sacamos anteriormente. El área de este perfil es de 12 metros cuadrados y la variación de temperatura que hay entre el perfil y el exterior es de 155 menos 25 grados Celsius. Y este 155 sale porque es la temperatura promedio entre la caída de temperatura. Es decir, T es igual a 150 más 160 dividido en 2. Y esto nos va a dar 155 grados Celsius. Entonces vamos a utilizar la temperatura promedio de todo este perfil, de la caída de temperatura del perfil. Entonces, eso nos va a dar que el coeficiente de transferencia de calor por convección es de 1,335 watts partido metro cuadrado Celsius. Muy bien, ahora con este coeficiente ya podemos empezar a utilizar las ecuaciones de la analogía modificada de Reynolds para calcular el CF. Haciendo lo mismo que hicimos en el ejercicio 3 y despejando para CF nos va a quedar que es 2 por H por el Prandtl elevado a 2 tercios dividido en la densidad por el CP por la velocidad. Ojo que acá se están utilizando las propiedades del aire, no del perfil aerodinámico, ya que la fricción la está produciendo el aire. Entonces vamos a tener la densidad del aire, su velocidad y su CP. Y con eso nos queda que el coeficiente
de fricción es de 0,000363. Y con eso está terminado el ejercicio 4. El ejercicio 6 nos dice que un parabrisas de un automóvil calentado eléctricamente de 0,6 metros de alto a 1,8 metros de largo se sujeta a vientos paralelos de una atmósfera, 0 grados Celsius y una velocidad de 80 kilómetros por hora. Se observa que el consumo de potencia eléctrica es de 70 watts cuando la temperatura de la superficie expuesta al parabrisas es de 4 grados Celsius. Si se descarta la radiación, la transferencia de calor desde la superficie al interior y mediante la analogía de cantidad de movimiento, transferencia de calor, determine la fuerza de arrastre que ejerce el viento sobre el parabrisas. Bueno, vamos a buscar acá las propiedades del aire a 0 grados Celsius y una atmósfera. Estas son una densidad de 1,292, un CP de 1,06 y un PRAN de 0,7362. Entonces, igual que el ejercicio anterior, para poder calcular esta fuerza de arrastre, recordemos que esa fórmula es la número, déjenme buscarla que se me olvida, es la ecuación número 5, la cual nos dice que la fuerza de fricción, la fuerza de arrastre es el CF por el área superficial por la densidad por la velocidad al cuadrado dividido en 2. Pero no tenemos el coeficiente de fricción, entonces tenemos que calcularlo. Y para calcular ese coeficiente de fricción necesitamos el coeficiente de transferencia de calor. Y con eso vamos a comenzar. Para poder calcular este coeficiente de transferencia de calor, en el ejercicio anterior utilizábamos la masa, el CP del perfil, su variación de temperatura, y con eso después lo reemplazábamos en la ecuación de enfriamiento de Newton, y con eso despejábamos el H. Pero para este caso nos dice que la energía potencial eléctrica, o el consumo de potencia eléctrica es 70 watts, y como estamos operando en estado estacionario, esos 60 watts que se consumen se van a transformar en todo el calor. Entonces, anotando la ley de enfriamiento de Newton, nos queda que Q es igual al H por el área superficial por TS menos T del ambiente. Entonces, nosotros conocemos este Q, que son 70 watts, por el H, que no lo conocemos, por el área, que es 0,6 por 1,8. Esto nos va a quedar metro cuadrado, por la diferencia de temperatura, que es de 4 menos 0 grados Celsius. Entonces, el H nos va a dar igual a 16,20 watts metro cuadrado Celsius. Ya, ahora con esto vamos a calcular el coeficiente de fricción promedio, utilizando la analogía de Reynolds. Y nos queda que CF es igual a 2 por H por el Prandtl elevado a 2 tercios dividido en la densidad por la velocidad por el CP del aire. Reemplazamos, nos queda 2 por 16,2 metro cuadrado Celsius por el Prandtl elevado a 2 tercios. Todo esto dividido en la densidad por la velocidad
por el CP, que lo vamos a convertir a joules. Y nos queda que el CF es 0.0009146. Ahora vamos a utilizar la ecuación 5 del formulario, que nos dice que la fuerza de arrastre es igual al coeficiente de fricción por el área superficial, la densidad por la velocidad al cuadrado dividido en 2. Reemplazamos, y esto me va a quedar un poco grande, a ver, por 0,6 por 1,8 metro cuadrado por la densidad, que es 1,292 metro cuadrado, y esto me quedó muy chico. Por la velocidad al cuadrado, que es 80, lo vamos a pasar a metro por segundo al cuadrado. Esto va a dividir en 2. Y vamos a transformar esto a Newton. Así que, si no, me quedo muy chico. No sabemos que un Newton es 1 kilogramo metro partido segundo. Y esto nos da una fuerza de arrastre de 0,315 newton. Y ese sería el ejercicio 6. Bueno, este sí es el ejercicio 6, el anterior al ejercicio 5, perdón, me confundí. Y bueno, este nos dice que una placa plana de 5 metros por 5 metros, mantenida a una temperatura constante de 80 grados Celsius, se sujeta a un flujo paralelo de aire a una atmósfera, 20 grados Celsius, y 10 metros partido en segundo. Se mide la fuerza total de resistencia que actúa sobre la superficie superior de la placa, que es de 2,4 newtons, y que mediante la analogía de cantidad de movimiento o transferencia de calor determina el coeficiente promedio de transferencia de calor por convección y la razón de transferencia de calor entre la superficie superior de la placa y el aire. Bueno, acá la verdad es que todos los ejercicios son bastante similares, solo que en algunos nos dan unos datos y con esos vamos sacando hasta llegar al que nos pide, y en otros nos dan otros y así. Acá, si se dan cuenta, nos están dando la fuerza de arrastre, o el F de la ecuación 5, que está en el formulario. Entonces, con esa ecuación vamos a despejar el coeficiente de fricción, y luego ese coeficiente de fricción lo vamos a reemplazar para sacar el coeficiente promedio de transferencia de calor, y finalmente eso, con eso ponerlo dentro de la ecuación de la ley de enfriamiento de Newton, y ya con eso dar por hecho el ejercicio. Así que revisemos las propiedades del aire a 20 grados Celsius en la atmósfera. Y a todo esto quiero hacer una aclaración. Todas estas propiedades las estoy sacando de una tabla.
que viene del libro, que es el libro guía del ramo, y que se las voy a dejar en el formulario. Les voy a adjuntar la foto de la tabla por si es que la llegasen a necesitar. Así que bueno, sigamos. Bueno, estas son las propiedades del aire a 20 grados Celsius y una atmósfera. Y vamos a calcular primero el coeficiente de fricción. Entonces, la fuerza de fricción es el coeficiente de fricción por el área superficial por la densidad por el b cuadrado partido en 2. Esto nos queda que CF es igual a F, a la fuerza de fricción por la densidad por el área por la velocidad y todo esto dividido en 2. Reemplazamos y esto es 2.4 newtons dividido en 1.204 kilogramos metro cúbico por 25 metros cuadrados, que nos decían que era de 5 por 5, así que bueno, esa es el área. 10 metros partido en segundo, esto al cuadrado, y todo esto dividido en 2. Y convertimos los newtons a kilogramos metros partido en segundo cuadrado. Y nuevamente no me alcanza el espacio. Tengo un problema de espacio. Lo pesqué mal. Ahí yo creo. Me voy a llevar esto acá abajo. Por ahí yo creo. Entonces convertimos todo esto a kilogramos. Sabemos que 1 kilogramo por metro partido en segundo cuadrado es un newton. Con esto podemos simplificar ese newton y nos queda todo en los mismos términos. Y esto nos da que el coeficiente de fricción es 0,001595. Ya. Ahora vamos a utilizar la analogía de Reynolds. Recordemos que tenemos un Prandtl que va entre 0,6 y 60, así que podemos utilizarla. Bueno, y además que el enunciado nos dice que lo use. El H va a ser igual al coeficiente de fricción dividido en 2 por la densidad, por la velocidad, por el CP, por el Prandtl elevado a 2 tercios. Si ya se les olvidó cómo se llega a esta deducción, vuelvan al ejercicio 3 y ahí está más detallado cómo se utilizan estas ecuaciones distintas y se llega a una para poder calcular el H. Entonces esto nos queda que es 0.001595 dividido en 2 por la densidad que es 1.04 metro cúbico por 10 metros por segundo. El CP lo vamos a transformar en joules. Y todo esto dividido en el número de Prandtl elevado a 2 tercios. Pues 0.7309 2 tercios. Y esto nos queda que el coeficiente es 11,91 watts metro cuadrado Celsius. Ahora, ya tenemos el coeficiente de transferencia de calor por convección, así que ahora podemos calcular la tasa de transferencia de calor, que es utilizando la ley de enfriamiento de Newton, que tanto hemos usado en este ramo. El área era 25 metros cuadrados
y la temperatura es 80 menos 20 grados Celsius. Entonces nos queda que es 17.900 watts. Y bueno, ese fue el ejercicio 6. Bueno, ahora prosigamos con el ejercicio 7, el cual nos dice que aire a una atmósfera y 20 grados Celsius fluye sobre la superficie superior de una delgada hoja de metal de 0.2 por 0.5 metros. La velocidad de la corriente del aire es de 100 metros partido en segundo y la hoja de metal se calienta eléctricamente con un flujo uniforme de calor de 6.100 watts partido en metro cuadrado. Si la fuerza de fricción sobre la superficie de la hoja metálica es de 0.3 newton, determina la temperatura superficial de la hoja de metal y evalúe las propiedades del fluido a 100 grados Celsius. Bueno, las propiedades del fluido a 100 grados Celsius, estas propiedades se pueden sacar de la tabla que les adjunté en el formulario, que es la que viene del libro. Entonces la densidad nos queda con este valor, el CP tiene este, la viscosidad cinemática este, y el Prandtl tiene este número. Bueno, este es bastante similar a los ejercicios que hemos hecho anteriormente, pero acá nos están pidiendo la temperatura superficial, es decir, la temperatura que se encuentra acá. Por ende, para calcular esta temperatura vamos a necesitar varios valores. Vamos a necesitar el coeficiente de transferencia de calor, y para poder calcular ese coeficiente de transferencia de calor vamos a necesitar el coeficiente de fricción. Y como nos dan la fuerza de fricción, podemos calcular el coeficiente de fricción. Entonces comenzamos. Acá tenemos la ecuación 5 del formulario. Despejamos para el coeficiente de fricción, el cual nos da un valor de 0.000634,3. Y con este coeficiente de fricción reemplazamos con las ecuaciones modificadas y las analogías para encontrar el valor de H. Finalmente el valor de H que nos da es de 38 watts partido metro cuadrado Celsius, y nos están dando el flujo de calor, que es de 6.100 watts partido metro cuadrado. Y vamos a utilizar la fórmula de flujo de calor por convección. Entonces nos va a quedar que es H por la temperatura superficial, que es la que andamos buscando, por ende la vamos a tener que despejar, menos la temperatura superficial del aire. Entonces despejamos para TS de esta forma, reemplazamos y nos da que la temperatura superficial es de 181 grados Celsius. Y ese fue el ejercicio 7, es bastante cortito. Y por último tenemos el ejercicio 8, que dice lo siguiente. Un tablero de circuitos de 15 centímetros por 20 centímetros se enfría mediante la convección forzada de aire a una atmósfera. Se estima que el calor del tablero de circuitos sea de 1000 watts partido metro cuadrado. Si la velocidad de flujo de aire es de 3 metros partido segundo y el esfuerzo cortante de la superficie del tablero de circuitos es de 0.075 newtons partido metro cuadrado, determina la diferencia de temperatura entre la temperatura del tablero de circuitos y la temperatura de la corriente de aire. Evalúe las propiedades del fluido a 40 grados Celsius. Bueno, utilizando la tabla, podemos encontrar las propiedades del fluido a una atmósfera a 40 grados Celsius, que acá tenemos la densidad, el CP, la viscosidad cinemática y el número de Prandtl. Bueno, en este ejercicio lo que nos están pidiendo es calcular la diferencia de temperaturas que existe entre la placa, la superficie de la placa y el aire que pasa por encima de ella. Y nos están dando el flujo. Por ende, es bastante similar a lo que hicimos en el ejercicio pasado, pero acá no nos están dando la fuerza de fricción, sino que lo que nos están dando es el esfuerzo cortante superficial. Y esa ecuación en el formulario se encuentra, es la número 4. Así que con el esfuerzo cortante superficial vamos a despejar el valor del coeficiente de fricción, luego vamos a despejar para el H. Con ese H vamos a reemplazar en la ecuación de flujo de calor por convección.
Y finalmente vamos a poder encontrar esta diferencia de temperaturas, ya que si se dan cuenta, no nos están dando las temperaturas en sí que tiene cada una, sino solamente nos están viendo la diferencia que tiene. Bueno, entonces comencemos. Eh, Nosotros sabemos que el esfuerzo cortante superficial es igual al coeficiente de fricción por la densidad por la velocidad al cuadrado dividido en 2. Eh, Reemplazamos y bueno, reemplazando los valores y despejando para el coeficiente de fricción nos da el valor de 0.0148. Y con este valor lo reemplazamos en la ecuación que hemos utilizado en los tres ejercicios hacia atrás. Y el valor de H finalmente sería 31.26 watts metro cuadrado Kelvin. Y ahora nosotros sabemos que la razón, o sea, el flujo de transferencia de calor por conducción es el coeficiente por Ts menos T del ambiente. Entonces simplemente tenemos que pasar dividiendo el coeficiente y nos va a quedar el valor de la transferencia, o sea, el valor de la diferencia de temperatura. Entonces sabemos que esto es 100, o sea, 1000 watts metro cuadrado dividido en nuestro coeficiente. Y resolviendo esto queda que es 32.1 grados Celsius. Para los casos del coeficiente de transferencia de calor, si ustedes ven acá tengo Kelvin y acá tengo Celsius. Y también pasó lo mismo para el ejercicio pasado. Cuando se trata de términos de diferencia de temperatura, da lo mismo, ya que va a ser la misma diferencia ya sea en Kelvin o en Celsius. Así que no se asusten por eso. Si no me creen, pueden buscarlo en internet y ahí pueden quedar más tranquilos. Bueno, y con esto damos finalizada la ayudantía que les debía, que es la ayudantía 6. Salió un poco larga, pero bueno, cualquier duda me pueden escribir al mail o al WhatsApp y yo les resuelvo con gusto sus consultas. Eso, que estén muy bien y nos vemos este viernes.